En este segmento número 2 continuamos con líderes de América Latina. Andrés Manuel López Obrador. Este señor se hace llamar escritor, por lo menos eso es lo que aparece en su biografía. Todos sabemos que no tiene demasiada capacidad intelectual, o por lo menos de inteligencia no se va a morir. Es presidente de México desde el año 2018, maneja un increíble aparato comunicacional y tiene ruedas de prensa matutinas interminables, señores, todas las mañanas. ¿A quién se parece? Ya a los venezolanos esto nos es conocido. Sabemos que había un sujeto que veremos después, que era capaz de encadenarse incluso hasta 9 horas, sí señores, 9 horas en cadena nacional, es decir, en transmisión nacional obligatoria de radio y televisión, haciéndole perder a los medios de comunicación mucho dinero. Pues el señor López Obrador sigue las enseñanzas de su gran ídolo, que era el señor Hugo Chávez, y entonces, bueno, él se encadena todas las mañanas para hablar cosas que parecieran ser no muy interesantes. Yo me pregunto en qué horario trabaja el caballero, si un presidente no debería tener tanto tiempo libre y más bien debería utilizar su tiempo para tratar de solucionar ciertos asuntos y para gobernar. Pues el señor se dedica a crear matrices de opinión, él personalmente crea sus matrices de opinión y bueno, en esos mítines, si se le puede llamar así, en esas reuniones, en esas ruedas de prensa, eh, la gente casi se duerme, porque el señor, la capacidad que tiene como orador para expresar no es muy alta. Muy cercano al régimen de Maduro, él siempre aduce a la autodeterminación de los pueblos, a la no injerencia en los asuntos de otros países, y bueno, ya con eso se escuda para no ser increpado respecto a el por qué no eh, ataca frontalmente al régimen de Maduro si es tan demócrata como se supone que deben ser los presidentes que son electos mediante el voto popular. Sus detractores lo acusan de tirano, abusivo y demagogo, bueno, típico en la izquierda latinoamericana. Acá tenemos el grupo de los difuntos. Bueno, encabezado por el señor Fidel Castro, que quién sabe a qué edad murió, según y que tenía 90 y tantos años. Esa historia es como la de los viejitos de antes, que no sabían la edad que tenían. Bueno, allí en esa foto que vemos, al parecer este caballero de edad ya muy avanzada, no sabía ni siquiera por qué lo estaban filmando y fíjense que ve a la cámara con una mirada matonesca, como queriendo decir que me ven. Y bueno, es que este señor era un matón, no tenía empacho en tratar de mellar la integridad física o dañar la integridad física de las personas que le eran opuestas. El señor Fidel Castro, por supuesto que ordenó la ejecución de un montón de personas, como si esto fuera eh, propio o característico de un líder que se hace llamar líder y que para eso es elegido, para representar y cuidar de su pueblo, para aplicar lo que es la responsabilidad de proteger. Pues este señor nada de eso le importa y nada de eso le importó por lo menos porque ya él murió, ya la vida y la selección natural hizo su trabajo y se lo llevó a mejor vida, si así se puede decir. Y bueno, fue el mentor de Hugo Chávez, del caballero que aparece en la imagen de abajo, con sus hijas. En esa foto de Hugo Chávez, al parecer, ya estaba muerto. Y bueno, fueron capaces, incluso, yo no entiendo cómo una familia se presta para una cosa como esa imagen que es bastante deleznable, de ponerle un periódico a una persona que ya está en coma y estaba o probablemente estaba muerto, para tratar de aparentar que seguía con vida y poder hacer lo que estaban haciendo en Venezuela en esa época, que era seguir robándose los recursos, aparentando que Chávez estaba vivo. Este caballero, el de abajo, fue tirano y dictador en Venezuela, detentó lo que era el poder despótico en la nación, tuvo una línea bastante dura en Venezuela contra sus detractores, fue capaz incluso en una cadena nacional de decir
pido que le den 30 años a esa jueza y una jueza fue apresada inmediatamente. Les recuerdo el caso de la doctora, la jueza María Lourdes Afiuni, quien llevaba el caso de un banquero venezolano al cual tuvo que liberar porque no habían suficientes evidencias o medios probatorios para tenerlo privado de su libertad. Y en cadena nacional dijo, pido que le den 30 años a esa jueza, y la jueza fue apresada inmediatamente, media hora después de dictar la sentencia que dictó de dejar libre al caballero, al banquero. Y pues la jueza fue sometida obviamente a las mil y un vejaciones, fue incluso sometida a violaciones, y obviamente luego de eso la jueza, luego de ser excarcelada muchos años más tarde, pudo contar toda su historia, y de hecho escribió un libro llamado La presa del comandante. Podrían buscarlo y leerlo, les aseguro que les va a gustar. El señor Hugo Chávez fue quien inició la destrucción de PDVSA y la destrucción de Venezuela en general. Muchos venezolanos que eran afectos al régimen de Hugo Chávez dirán, bueno, pero por lo menos con Chávez se vivía mejor. Sí, en efecto, había una extraña apariencia de normalidad y de que las cosas iban bien. Se debe todo esto a que el señor Hugo Chávez daba muchas prebendas, daba muchos créditos, que es lo que quieren los chilenos en este momento, créditos que no se paguen nunca. Y todas estas cosas obviamente iban a terminar repercutiendo en la economía del país. Había una extraña sensación de bienestar, y se debía porque Venezuela estaba atravesando por la época de la bonanza petrolera, lo que le dio gran liquidez al régimen de Hugo Chávez para llevar a cabo su proyecto expansionista en toda la región y su proyecto bastante populista y demagogo. El señor Hugo Chávez, como les digo, fue quien inició la destrucción del país y la destrucción de PDVSA. Allí estableció a un sujeto que está en este momento asilado en Italia, de nombre Rafael Ramírez, quien fue catalogado como el zar de PDVSA, y fue porque estuvo más de 10 años al frente de la industria petrolera con innumerables escándalos de corrupción, y donde se relataba ya lo que era la destrucción de la industria petrolera, la destrucción, y cuando hablo de destrucción hablo en sentido literal, no figurativo. Es que PDVSA ya está no solo en bancarrota, sino que sus estructuras físicas están totalmente destruidas. Esta gente, entre los cubanos y los chinos y toda la gente a la que Hugo Chávez permitió la entrada al país, bueno, obviamente la destruyeron porque no era de ellos, y hasta hoy en día se llevan pedazos, literalmente pedazos, y hay líderes sindicales que han podido salir de Venezuela y relatar la situación. Pedazos se han llevado de las instalaciones, piezas y cosas que, bueno, obviamente ya para repararlo, quién sabe la cantidad de dinero que el Estado tenga que invertir. El grupo, el Estado o alguna empresa privada que quiera eh, restaurar, restituir la industria petrolera. El grupo de los difuntos también está integrado por el señor Néstor Kirchner. Este sujeto al que vemos en la figura del lado derecho de la pantalla fue un sujeto bastante nefasto. Fue quien intronizó a su esposa allí en su gobierno, al final de su gobierno, y para pagar la campaña presidencial de su esposa Cristina Fernández, de la que hablamos anteriormente. Él, bueno, utilizó métodos eh, digamos, no tan limpios. Este señor, el señor Kirchner, utilizó fondos provenientes del erario público nacional venezolano a través de el señor Guido Antonini Wilson. Sí, si ustedes no recuerdan el caso del maletín, pues nosotros se lo traemos para acá. El caso del maletín se dio en épocas del señor Hugo Chávez, donde Guido Antonini Wilson llevaba un maletín lleno de dólares. Y usted me preguntará, pero ¿cuál es el problema de llevar dólares en una maleta? Pues yo le recuerdo que si usted ha pasado por alguna aduana o por algún punto de control de un país a otro, usted no puede llevar una cantidad superior a $9,999, es decir, casi a 10,000. Pero el señor Guido Antonini Wilson llevaba entre 700 y $750,000 hacia la nación argentina,
en plena época de campaña. Y por obvias razones, se trata de un asunto de lavado de dinero. El señor Hugo Chávez estaba tratando de financiar campañas presidenciales a lo largo de toda América Latina, siguiendo las órdenes de el viejito que vemos en la pantalla del lado izquierdo superior. Y en ese orden de ideas, el señor Hugo Chávez llevaba un proyecto o trataba de instaurar un proyecto expansionista en toda la región, donde él financiaba gobiernos a diestra y siniestra con fondos provenientes del erario público venezolano, porque para eso dio la bonanza petrolera venezolana. Por eso es que con Chávez se vivía mejor, según muchos venezolanos por allí. Pero el punto es que obviamente íbamos a tener un gran problema que resolver en el futuro, dado que todos los fondos del Tesoro Nacional se estaban viendo desviados a campañas presidenciales, entre otras cosas, y por supuesto enriquecimiento ilícito. Como vemos allí, sus hijas muy agraciadas, las señoritas, eh, se han visto, la señora María Gabriela, que es la que aparece del lado izquierdo, también se vio favorecida. Ella fue la sujeto que eh, estuvo en hechos de corrupción con la señora Cristina Fernández, esposa de Néstor Kirchner. Durante el gobierno de Néstor Kirchner cabe destacar un par de hechos que relatan algunos periodistas, donde el ministro del Interior de el país lanzaba, sí señores, el ministro del Interior de ese país lanzaba maletas llenas de dólares, sí, con muchos dólares hacia los conventos. Imagínense el grado de corrupción en ese régimen de Néstor Kirchner, que las monjitas se vieron expuestas, se vieron envueltas, no expuestas, porque obviamente tuvieron algún tipo de participación, se vieron envueltas en ese tipo de hechos deleznables que es la corrupción. Ernesto Che Guevara es el tipo que, bueno, más aparece en las camisas de todos los jóvenes, como si lo hubieran conocido, como si supieran de quién se trata este sujeto. Pues sí, el señor que a todas luces parece una buena persona con su habano cubano en la boca, eh, fue de nacionalidad argentina, según dicen, según tratan de exaltarlo sus seguidores que no lo conocen, dicen que era médico, nunca se graduó, conoció a Fidel Castro durante la época de la mal llamada Revolución Cubana, y digo mal llamada porque las revoluciones se supone que deben traer mejoría, que deben traer progreso y deben traer evolución para los ciudadanos de un país, pero no, nada de esto ocurrió. Resulta que el señor Ernesto Che Guevara conoce a Fidel Castro durante esa época y bueno, se dedica a apoyarlo en su gobierno, y en la manera de apoyarlo que consiguió fue matando personas, como quizá puedan ver en esta figura, pero bueno, no se ve porque la estoy tapando a lo mejor, pero el señor Ernesto Che Guevara era un gran asesino. eh, Busquen imágenes de Ernesto Che Guevara, a lo mejor ustedes no conocen su pasado, y tú que eres de la comunidad LGTBI, JKZ, y de la comunidad de feministas y de la comunidad ambientalista, que vas a una marcha y te colocas la foto, la imagen de este señor en tu camisa para decir que eres un joven protestante. Bueno, no sabes que este señor era un gran asesino y un gran delincuente e incluso violador. También era homófobo, así que si eres de la comunidad LGTBI, JK, ZF, pues no te va a agradar mucho lo que este señor hacía con personas de tu misma comunidad. Pero ha sido utilizado por el régimen de narcotraficante de La Habana y el régimen narcotraficante de Caracas, Hugo Chávez y obviamente eh, el señor Nicolás Maduro, para tratar de capturar a los jóvenes, porque los jóvenes tienen que ser revolucionarios. Ese es su discurso. Cabe destacar que el señor Hugo Chávez y el señor Fidel Castro fueron prominentes narcotraficantes, y de eso ya vamos a hablar. Y bueno, cuando hablamos del grupo de los narcos, guerrilleros y terroristas de la región, no podemos olvidar lo que el señor Samper
hacía. El señor Samper es economista de profesión. Los cargos que ostentó, bueno, fueron muchos, desde concejal, diputado, ministro de Desarrollo y presidente de Colombia en el periodo 1994 hasta el 98. El señor Samper enfrentó un caso judicial llamado el caso 8000. Para quienes no lo conocen, pueden ir a internet e indagar sobre esto. El caso Proceso 8000, como se le denominó, se dio entre los años 1995 y 1996. Se trató de vinculaciones y financiación del cartel de Cali. Quienes no saben lo que es el cartel de Cali, pues se lo digo. El cartel de Cali era un cartel de narcotráfico que imperaba en Colombia y que tenía muchísimo poder junto o similar al poder que tenía el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Se condena a su jefe de campaña por recibir este financiamiento ilícito, pero el señor expresidente Ernesto Samper queda totalmente impune. En el año 1996 se realizaron unos hallazgos y fueron 4 kilos de cocaína. Sí, señores, si usted ya creía haberlo escuchado todo, pues sepa que en el avión presidencial en el año 1996 en Colombia se encontró cocaína. Esto por labores de inteligencia, las fuerzas de seguridad colombianas, donde posteriormente se le informó al presidente al entonces presidente de la República que se había encontrado 4 kilos de cocaína. Quizá era un regalo que llevaba el señor Samper, quizá era un encargo del cartel de Cali, pues nadie lo sabe. Por supuesto, él dijo que no iba a cancelar su viaje, el viaje que tenía, y bueno, como todo gran mandatario, no permitió que nada de esto le impidiera el viajar hacia sus compromisos internacionales, y posteriormente Estados Unidos, como era de esperarse, le acusó de narcotraficante y le canceló su visa por narcotraficante. Por supuesto, como todos estos tipos pueden ir y venir, pueden entrar y salir de la política, pues fue nombrado secretario general de UNASUR para un periodo que fue en 2004 y reelecto para hasta 2017. Y bueno, pareciera que para ser político o por lo menos para detentar cargos, no para ser político, para detentar cargos importantes, se necesita ser un gran delincuente y tener no currículum de economista como este caballero, sino prontuario policial. En el año 2019 fue citado por la Justicia Especial de Paz, la JEP, para declarar sobre su participación en el caso de un líder conservador de nombre Álvaro Gómez. Como verán, no solo se conforman con tener hechos de corrupción, tomar plata del erario público de los países, sino que ser narcotraficante es cool, y además matar personas también lo es. Por ejemplo, a líderes conservadores que te son incómodos a tu gestión. Y continuando con el grupo de los narcos, guerrilleros y terroristas, bueno, encabeza nuestra lista. Anteriormente ustedes me dirán, pero ya los colocaste ya, sí, pero hablábamos de quiénes. Hablábamos era del grupo de los difuntos, pero si de narcotráfico se habla, pues hablemos de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Y es que inicialmente el señor Fidel Castro, por su gran odio devenido contra los Estados Unidos de América, ordenó a las FARC colombianas inundar a los Estados Unidos con droga proveniente de ese grupo guerrillero. Y bueno, ustedes me dirán, pero las FARC no producen droga. Sí, amiguitos, las FARC producen mucha droga, a diferencia de o bueno, no a diferencia, en consonancia con muchos de los carteles que imperaban en la época en que ya estaba la guerrilla colombiana por allí haciendo de las suyas. Y el señor Fidel Castro le pidió a este grupo terrorista, guerrillero, llamarlo guerrillero ya es tratar de camuflajear las cosas, un grupo terrorista que realizó bastantes atentados y que atentados de distintas índoles en el país neogranadino, y que
ha hecho que o ha producido la migración forzosa de un gran número de personas. Por lo menos Venezuela albergó a 6 millones de colombianos en la época en que en Colombia no se podía vivir. Y no es que se pueda vivir actualmente, pero en ese momento la situación era sumamente hostil y por obvias razones, perdón, el señor Fidel Castro, quien apoyaba a estos grupos terroristas, pues los dotaba de un manto de cierta inmunidad, por así decirlo, al darles protección, al darle financiamiento, al proveerle financiamiento, al proveerle armas, etcétera. El señor Hugo Chávez también, por su parte, siguiendo las órdenes de su mentor, Fidel Castro, decidió ordenarle a las Fuerzas Armadas venezolanas inundar también en consonancia, como ya se dijo con su mentor, a el país de Estados Unidos, perdón, con droga, con cocaína proveniente de las FARC. Es decir, cuando se trata de narcotraficantes, acá tenemos a dos que son de suma relevancia en la región o que fueron de suma relevancia en la región y que siguen siendo porque hoy en día ellos sentaron las bases y allanaron el terreno para que sus sucesores siguieran esa línea ya establecida de envío de droga y de utilización de sus países como lo son Cuba y Venezuela como plataformas para el narcotráfico y para la venta de la droga que proviene de las FARC. Y eso les proporciona doble beneficio. El beneficio principal es el dinero, por supuesto, y obtener financiamiento ilícito. Y el beneficio secundario, no sé si es menos importante, y es que a través de esto, estos señores que se declaran antiimperialistas terminaron por afectar en un tipo de guerra asimétrica al imperio, al malvado imperio norteamericano del que tanto hablaban, pero del cual siempre les ha gustado todo lo que viene de allí, porque no usaban teléfonos de gama baja, sino obviamente iPhone y Apple y todo lo que suene a capitalismo, como ellos lo llamaban, bruto y salvaje, pero bueno, a ellos les gustaban las cosas buenas. Y es que las mejores cosas, bien, al parecer, vienen de allá. El señor Diosdado Cabello, el rey de la coca, es catalogado por muchos como el jefe del cartel de los soles. Sí, el jefe del cartel de los soles, como verán allí en esa imagen, con su gran boina roja que de costumbre usaba cuando era militar, mojaba sus pantalones, como bien lo pudo relatar un funcionario que lo atrapó durante la intentona golpista del año 1992 en Venezuela contra el presidente democráticamente electo, el señor Carlos Andrés Pérez. El señor Diosdado Cabello haciendo alarde de que hombre bocón y hombre, como decimos nosotros, pantallero, jactancioso y con ciertas ínfulas de todopoderoso, bueno, pues puede ser bastante cobarde. Y hasta el punto de llegar a mojar la entrepierna cuando eres atrapado, luego de esconderte como el gran cobarde que eres tratando de acabar con la democracia de un país. El señor Diosdado Cabello ha sido señalado por muchísimos y por muchísimos periodistas. Yo no sé quién ya de falta hablar por hablar del señor Cabello como un gran narcotraficante que obviamente detenta el poder político, se le considera el segundo al mando en Venezuela. El señor Nicolás Maduro, eh, ¿qué podemos decir de él? Si ya dijimos que, bueno, ni siquiera era venezolano para estar ocupando el cargo de presidente de la República. Pues el señor Nicolás Maduro tiene una orden de captura en su contra, al igual que el Diosdado Cabello. Bueno, a diferencia de Diosdado Cabello, el señor Nicolás Maduro tiene 15 millones de dólares sobre su cabeza. Diosdado Cabello apenas tiene 10 millones, modestamente, sobre su cabeza. Yo me pregunto si en algún momento algún grupo de cazarrecompensas podrá atraparlos, haciendo honor a su nombre y
por las prebendas económicas que ofrecen los Estados Unidos por sus cabezas, atraparlos y ponerlos a las órdenes de la justicia. Pero bueno, el señor Nicolás Maduro, los casos que se le siguen en los Estados Unidos van desde narcotráfico, y este fue delatado por sus sobrinos, de los cuales hablamos anteriormente, que ya tenían bastante experiencia mandando droga hacia los Estados Unidos. En el caso en el que se les atrapó, trataron de enviar 800 kilogramos de cocaína. En las pruebas que presenta el fiscal de los Estados Unidos que los acusó, bueno, aparece una panela de cocaína que uno de los muchachos toma con sus manos, y obviamente fue retratado, y esto fue utilizado como evidencia. El señor Nicolás Maduro permitía que sus sobrinos sacaran la droga desde el hangar presidencial, sí, así como lo oyen, desde el hangar presidencial, desde donde despega el avión del presidente de la República, y probablemente en el avión del presidente de la República. Todo esto para financiar la campaña de la señora Cilia Flores. La señora Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, bueno, quizá la ya podamos llamar la reina del sur, dado que Cilia Flores, ayudada por su sobrino para pagar su campaña, pues utiliza dinero del narcotráfico para tales fines. El señor Tarek El Aissami, pues Tarek El Aissami, fíjense que ha sido eh, declarado por los Estados Unidos como un conspicuo, como un sobresaliente narcotraficante. Tarek Saidam El Aissami Mada, imagínense el nombre que tiene. Y bueno, ya por su nombre ustedes pueden concluir que este caballero se dedica a el terrorismo. No es que esté diciendo que toda la gente de esa nacionalidad, perdón, sea terrorista, pero bueno, por la cara que tiene el sujeto, por la acusación internacional y por su nombre, ya todos podemos imaginar cuáles son sus oficios y cuál es el origen de sus fondos no tan lícitos. El señor Tarek El Aissami se encargaba, cuando era ministro del Interior, de dar cedulación a grupos terroristas de nacionalidad iraní y de otras nacionalidades. Bueno, cobraba $15,000 por las cédulas de identidad venezolana, con las cuales estos señores, y por pasaportes venezolanos, con los cuales estos sujetos viajaban por el resto del mundo, y bueno, les era muy fácil realizar sus atentados terroristas, dado que eran ciudadanos venezolanos, obviamente en apariencia. Mientras que los ciudadanos venezolanos no tenemos acceso a un pasaporte. Yo en mi caso tengo 2 años con el pasaporte vencido, pues el señor Tarek El Aissami sí se dedicaba a dar pasaportes diplomáticos, incluso con los cuales la gente no tiene, la persona, el portador no tiene ningún, no es sometido a ningún tipo de revisión. Todo esto para realizar o para moverse de país en país y no ser detectados estos terroristas. Pues el señor El Aissami se dedicaba a este oficio, que al parecer ha sido el único que ha desempeñado en su vida, con lo cual ha ganado sumas muy grandes de dinero. Si creías que lo habías visto todo con la señora Iris Varela, ya yo creo que inefable, la inefable Iris Varela, pues tenía una relación sentimental con el caballero que ven bastante voluminoso en la pantalla, en el lado izquierdo. La señora Iris Varela es una persona nefasta, y no es nefasta por tener una relación con una persona, porque usted puede tener una relación con la persona que le venden gana, pero bueno, ella, para explicarles un poco el contexto, esta señora era ministra de Asuntos Penitenciarios en Venezuela, es decir, de las cárceles. Entonces se dedicaba, bueno, tenía una relación sentimental con este caballero, que es nada más y nada menos que un preso de gran peligrosidad. Se le llama, en Venezuela se le dice PRAN, que es la persona que lleva el control en un recinto penitenciario, y no estamos hablando precisamente de la autoridad, sino de un interno. Esta señora, ministra de Asuntos Penitenciarios, una gran delincuente malandra, tenía una relación sentimental con un PRAN de una cárcel. Una persona, el PRAN, es una persona que maneja el control de la cárcel, y
realiza actos de extorsión hacia la gente que está fuera de ella, hacia los ciudadanos comunes que estamos fuera de las cárceles, realizar robos, secuestros y toda clase de delitos de gran envergadura, todo para obtener financiamiento y para su mantenimiento allí dentro de la cárcel, para mantener el control dentro de la cárcel. Esa es la forma de financiamiento que consiguen estos tipos. Y la señora Iris Varela, pues era su compañera sentimental, siendo ministra, no tenía ningún empacho y no tiene ningún empacho en llegar a la oficina o a algún canal de televisión y romperle la cara a algún periodista, como en el caso del periodista Gustavo Azócar, quien fue agredido en vivo, estando en vivo por esta señora, quien llegó, lo golpeó, lo aruñó, lo agredió como le dio la gana, sin que el caballero, sin que el periodista pudiera defenderse en lo absoluto, porque esta señora es bastante matonesca. A ella y al señor ya difunto, ya extinto, ya expirado de este mundo, Luis Tascón, es a quien el señor Hugo Chávez le debía su regreso al poder, ya que por el ala civil, si así se le puede llamar, a estos delincuentes, terroristas, guerrilleros, fueron los encargados de retornar al poder a Hugo Chávez por el lado de los ciudadanos, tratando de volver el país un caos. Por una parte, esta señora manejaba lo que eran los grupos del terror, los mal llamados grupos bolivarianos, que eran personas sumamente agresivas, armadas, delincuentes, que eran, se constituían como grupos de choque. Te traemos también, como si ya lo hubieras visto todo, ya lo dije anteriormente, pero es más nefasta todavía, la señora Delcy Eloína Rodríguez. La señora Delcy Eloína Rodríguez y el señor Jorge Rodríguez son hermanos, ese es su parentesco. Pues resulta que ellos son un par de personas bastante rencorosas, bastante llenas de odio, porque su padre, según ellos dicen, fue asesinado, según ellos dicen y según ocurrió, fue asesinado durante uno de los gobiernos de la llamada democracia. Pero este acto de tortura, que sin duda alguna es reprochable contra el padre de los señores, obviamente fue castigado por el gobierno de la época, por las autoridades judiciales de la época, mandando a prisión a las personas que torturaron a este señor. Pero no podemos olvidar decir también que el señor, y vale la pena destacar que el papá de estos sujetos fue torturado porque, y fue apresado porque él era secuestrador, secuestró a un empresario norteamericano y luego las autoridades venezolanas lo atraparon al padre de estos señores y tratando de sacar la información, lo torturaron tanto que lo mataron. Pues estos señores han seguido llenos de odio, aunque luego fueron resarcidos por la República. Y bueno, ellos no, obviamente no les es suficiente con eso, con ese resarcimiento, quieren que los venezolanos paguemos y ellos dijeron, esto es solo, palabra de la señora Delcy Rodríguez, esto es solo una muestra de lo que podemos hacer. En esa imagen la señora Delcy Rodríguez aparece con un atuendo bien propio de los grupos terroristas de Hezbollah. La señora Delcy Rodríguez, pues haciendo gala de sus asociaciones con estos grupos delictivos, lo utiliza para amedrentar a la población y para decir, esto es solo una muestra de lo que podemos hacer, somos capaces de hacer mucho más. El señor Jorge Rodríguez, bueno, ha ocupado no sé cuántos puestos en el régimen, todos ellos detestables. Este señor es psiquiatra de profesión, este señor, este sujeto, bastante maléfico, bastante malvado, al igual que su hermana, ambos llenos de odio, ambos llenos de rencor, pues hacen lo que les da la gana y tienen bastante odio contra los venezolanos y por eso hacen todo lo que hacen. Michael Moreno es un sujeto bastante peligroso, es criminal de carrera. Si se lo encuentra en la calle, corra, huya, porque podría asesinarlo o podría robarlo. En la imagen que vemos en la pantalla del lado izquierdo aparece Michael Moreno con su excelente retrato como jurista, como profesional del derecho, como doctor en derecho, miembro honorífico del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, presidente del Tribunal Supremo o expresidente, no sabemos si ya fue removido,
todos creemos que no, del Honorable Tribunal Supremo de Justicia, el brazo judicial del régimen de Nicolás Maduro y anteriormente de Hugo Chávez, para apresar a la disidencia y para mandarla a tortura, como suelen hacer estos sujetos. Michael Moreno también vemos que aparece con un atuendo que no es tan lujoso y no tiene tantos avalorios como el anterior, donde aparece como juez. Allí está posando para una cámara donde se le retrataba precisamente por la muerte de un par de ciudadanos venezolanos a los cuales él mató. Entonces, el señor doble homicida Michael Moreno, flamante y honorable presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolana, tiene la entereza y tiene toda la disposición de juzgar al crimen, bueno, desde su trinchera, como si él tuviese la suficiente ética y la suficiente moral como para juzgar a alguien. Cabe destacar que las leyes venezolanas hablan de una persona de honorable intachabilidad para ocupar dicho puesto. Todos juzguen si el señor Michael Moreno es digno de estar allí. Y por supuesto que todas las decisiones judiciales que se han emanado producto de su gestión como presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, pues siempre son bastante, no nada más controvertidas, sino reñidas con la ética, la moral, las buenas costumbres y la justicia sobre todo. Quédate con nosotros a un tercer segmento de Mundo Global, donde te estaremos trayendo ahora a los líderes venezolanos.